no de nosotros los seres humanos, solamente la tomamos nosotros para aplicarla a nuestra vida, la sabiduría divina, ¿verdad? Así que gracias por todo. Estamos en el capítulo 6, verso 5, nos tocaba el verso 6, pero voy a repasar muy cortito el verso 5, cuando dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza. Dice, entonces, estamos viendo ahora que se abrió el tercer sello. ¿Y esto qué significaba, según lo que conversamos el otro día? ¿Se acuerdan algo? ¿Qué significaba? Cuando dice el texto allí, dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. No sé si recuerdan un poquito de eso, ¿ya? Pero les voy a traer a la memoria. El tercer sello abierto es la opresión económica y la pobreza debida a la injusticia, ¿ya? El caballo negro que simbolizaba el pesar, el dolor, el luto. Y el que tenía la balanza en la mano significaba la escasez, ¿ya? Y estuvimos leyendo el texto de Levítico, capítulo 26, verso 26. No sé si se acuerdan. Si no, alguien de ustedes, por favor, que me ayude a leerlo. Levítico 26, 26. En Levítico capítulo 26, 26, 26. Sí. capítulo 26, versículo 26. Dice la Hermano. palabra del Señor. Eh, Cuando yo os quebrante el sustento del pan, conocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis y no os saciaréis. Bueno, gracias, hermano. Estas son las consecuencias de la desobediencia, ¿ya? Entonces, Dios iba a castigar al pueblo con hambre, ¿ya? Entonces dice, cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno y os devolverán vuestro pan por peso y comeréis y no os saciaréis. ¿Por qué? Porque iba a haber una gran escasez. Cuando hay escasez, también suben los precios y eso pasa hasta el día de hoy en todo el mundo. Cuando los productos que uno necesita para la alimentación no están, se escasean. Hace pocos días aquí en Chile, pocas semanas, hubo muchas lluvias de Santiago hacia el sur de Chile y entonces había, se produjeron grandes problemas con la zona agraria. Ya todos los que estaban produciendo papas y cosas y ese tipo de productos perdieron sus siembras. Entonces, ¿qué hicieron la gente? Dijo, vamos a traer papa de Argentina. Y empezaron a traer papa de Argentina, ¿ya? Pero los precios aquí, un kilo de papa valía 800 pesos, subió a 1500 inmediatamente, ¿ya? Entonces, es lo que pasaba. Entonces, cuando habla de la balanza, está hablando de eso exactamente, ¿ya? Ahora, en Ezequiel, capítulo 4, versos 16 y 17, a ver, algún hermano que ayude a leer, por favor. Hermano Miguel, si está por ahí. Ezequiel, capítulo 4, verso 16 y 17. A mí me gusta que participen los hermanos porque yo creo que nos queda más en la mente a todos. Ezequiel dijo, hermano, que
Ezequiel capítulo 4, versos 16 y 17. 16, 17. La palabra del Señor dice: me dijo luego, hijo de hombre, he aquí que quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto, para que él faltares el pan y el agua, se miren unos a otros con espanto y se consumirán en su maldad. Muy bien, gracias, hermano. Entonces, estos versículos que estamos viendo, aquí estamos también observando la predicción del sitio de Jerusalén. ¿Cómo va Jerusalén a pasar hambre? Dice que el pan lo cocerán con estiércol. En el verso 15 dice, y me Ya. respondió, y te permito usar estiércol de bueyes Ya, madrecita. en lugar, alguien está. En lugar de excremento, dice, perdón. Me dijo, hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén y comerá el pan por peso. Perdón, me confundí ahí con... Verso 15, y me respondió, he aquí te permito usar estiércol de bueyes en lugar de excremento humano para cocer tu pan. Estaba la situación del pueblo de Israel muy grave, muy terrible. Había escasez porque Dios estaba castigando al pueblo de Israel por su soberbia, por su altivez. Ahora, ese lenguaje que se está usando en el Antiguo Testamento respecto a la escasez y a los alimentos y todo, es el que se está usando ahora, pero no va a ser en forma efectiva como, y literal como es en el Levítico y es en Ezequiel, sino en forma figurada para demostrar el castigo que Dios le va a dar a los romanos. Pero dice el capítulo 5 de Ezequiel, verso 16, lo siguiente. Dice, el 5:16 dice, cuando arroje yo sobre ellos las perniciosas saetas del hambre, que serán para destrucción, las cuales enviaré para destruiros. Entonces aumentaré el hambre sobre vosotros y quebrantaré entre vosotros el sustento del pan. Todo esto iba a pasar con Israel, ¿ya? Y en Jerusalén. Ahora, volviendo nosotros al texto allí, en el capítulo 6, verso 6, dice, oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Yo estaba buscando qué significaba un denario. La verdad es que es bien confusa la información que hay. Pero lo que sí puedo decirles es que comprar mercadería o alimento era muy caro, muy caro. Cuando hay guerra, ¿qué sucede? Que los alimentos escasean. Cuando hay desastres naturales como hubo aquí en Chile semanas atrás y comenzaron los ríos a desbordarse y se fueron por los sembradíos, ¿ya? Y comenzaron a destruir todas las siembras que tenían los campesinos y entonces los productos que estaban allí, como no habían muchos, entonces comenzaron a subir de precio, ¿ya? Ahora, eso es lo que pasaba. Entonces dice el texto del 6:6, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. La palabra libra es de la palabra griega chonik, ¿ya? Que es un cuarto de galón, o sea, como un litro, ¿ya? Un litro de actual. Es poco trigo por un precio tan alto, indicando la escasez. Muy poco trigo por un precio tan alto. Ahora, el vino y el aceite eran artículos de lujo, ¿ya? Entonces no iba a ser dañado. El tercer sello, pues, es el sello de los pobres, de los cristianos, que están sufriendo
opresión económica a causa de sus convicciones, y los ricos, no cristianos, no padeciendo necesidades. Fíjese lo que estaba pasando. Tengo varios comentarios aquí acerca de Apocalipsis que me gusta leer para poder irme informando, ¿no? Pero también no pongo todo. ¿Por qué razón? Porque sería mucho el asunto. Después damos otra vuelta algún día. En tiempos de guerra de alimentos, el alimento se escasea y tiene que entregarse o venderse racionado a las familias. No sé si ustedes han pasado por una etapa así en Argentina o en Ecuador, pero aquí en Chile, cuando comenzó la pandemia, entonces comenzaron a racionar. El aceite, ¿sabe cuánto subió? Subió más del 100%. Pero así, de un día para otro, estaban los supermercados poniendo un precio muy alto. Ah, y cuando comenzó la guerra en Ucrania, también. También, ajá. No sé si les pasó a ustedes allí. Waldo, ¿tú ibas a decir algo? Sí, acá también ha pasado algo parecido. Sí, Yo me acuerdo teníamos como 17, 18 años. También llegó un gobierno socialista y también empezaron ¿cómo se llama? A los alimentos racionar. así, ¿A a racionar? racionarlos. Claro, claro. Y entonces, bueno, en tiempos de guerra, gracias, Waldo, el alimento escasea y tiene que entregarse o venderse a las familias. Por lo mismo, los alimentos indispensables para vivir tenían que ser muy caros. Una medida de trigo era la ración que se usaba como salario para pagarle a un obrero un día de trabajo. Imagínense lo que costaba eso que estaban buscando allí cuando dice el verso que decía 2 libras de trigo por un denario y se pagaba un denario al día, o sea, un kilo o casi un kilo de arroz de trigo había que trabajar un día completo. Imagínense. Entonces, como decía, en tiempo de guerra el trigo costaba 12 veces más que en tiempos normales. Al mismo tiempo, el trabajo de un día no valía más que una octava parte de las 24 medidas ordinarias de cebada en bruto, las cuales en tiempos normales eran el salario de un hombre que ganaba por un día de trabajo. Ahora, en este pasaje que estamos hablando, se dice que los productos alimenticios serían escasos y el hambre acecharía por todas partes. El vino y el aceite, como ya dije, eran artículos de lujo y no de primera necesidad en la alimentación. Abundarían para producir estos mayores desesperación en los hombres cuando vieran la abundancia de estas dos cosas y observaran que los granos alimenticios eran escasos para alimentar a los hambrientos. El hambre, mis hermanos, siempre viene después de la guerra. Siempre. Entonces, cuando estamos viendo esto y leyendo estos versículos, ¿ya? Podemos ver cómo pasaba hambre los cristianos en el primer siglo. Hermano Rodrigo, por favor, lea Apocalipsis 2:9. ¿Ya? Ya, Apocalipsis 2:9. 2:9. Dice, la palabra del Señor dice, Apocalipsis 2:9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Muy bien, gracias, hermano. Entonces, estamos viendo aquí que esta iglesia en Esmirna era una iglesia que sufría pobreza. Había gente pobre allí. Ahora, no sé si ustedes se acuerdan de una historia que yo leí acerca de esta iglesia.
que había un hombre, ¿ya? ¿Cómo se llamaba? Era- Que murió quemado, ¿se acuerdan? Ajá. Y Sí, que era sí. como el anciano de la iglesia ahí Él en Smith. sufrió durísimo ese hombre. Sí, Murió lo quemaron, quemado. murió quemado. Se llamaba Policarpio, Policarpio. Policarpo. Policarpo, sí. Carpo. Muy bien, Policarpo. ¿Ya? Entonces, esta iglesia, ahí dice que eran pobres pero materialmente, pero ricos espiritualmente. ¿Ya? Claro. Entonces, a ver si me puede ayudar a leer. ¿Quién está ahí? ¿Quién más puede leer aparte del hermano Rodrigo? A mí me gusta que todos pongan la cara, porque no sé por qué me ponen todos los puros nombres nomás. ¿Ya? Pero, Amén, hermanito. El hermano Octavio se hace presente. ya, por favor, hermano Octavio, Apocalipsis 13:17, lea, por favor. 13:17, con mucho gusto. Sí. Trece 17 dice lo siguiente: y ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ok, gracias. Aquí se está hablando de las dos bestias. Vamos a pasar por ahí más adelante leyendo estos versículos, estudiando. Pero había una bestia que es Satanás y la otra bestia que es el Imperio Romano. ¿Por qué se le llama bestia? Porque por la conducta que tenían con sus seres, sus congéneres, su gente, como ellos también, con los otros seres humanos. Actuaban de una manera horrible, terrible, ¿ya? Entonces, se está diciendo aquí, en el verso 16 dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Qué se dice? Que el Imperio Romano imponía a la gente que adoraran al emperador, al César, ¿ya? Entonces, los que no adoraban, por ejemplo, como los cristianos, y se resistían a adorar al César, ¿ya? Al Kaiser, ¿ya? No tenían esa marca, ni en la mano ni en la frente. Por lo tanto, cuando iban a comprar alimento, no se les vendía. ¿Se fija? Así era la presión que tenían los cristianos del primer siglo, ¿ya? Entonces, los que sí tenían la marca podían comprar lo que quisieran, ¿ya? Ahora dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre, que después lo vamos a estudiar, que es 666, ¿no? Entonces, adorar a la bestia, en ese tiempo era Domiciano, ¿ya? Era el nombre del emperador. Y proporcionaba a los mundanos una completa libertad en la vida comercial y social. La gente del mundo tenía completa libertad para comprar, ¿ya? Para comercializar y hacer vida social. Pero los cristianos fieles, al negar su participación en la adoración al emperador, tenían que sufrir mucho de privación, como a veces de muerte, ¿ya? Entonces, eso es algo que debemos tener en cuenta cuando estamos leyendo estos versículos del capítulo 6, versos 6 y versos 5 y 6, ¿ya? Ahora, ¿qué más podemos decir aquí? ¿Quién más me puede ayudar a leer, por favor? El capítulo 1 Corintios 1:26. 1:26. 1:26 dice la palabra del Señor, 1 Corintios
1:26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Bueno, gracias, hermano Rodrigo. El apóstol Pablo aquí, escribiendo a los hermanos en Corinto, dice que ellos no eran muy sabios, ¿ya? Respecto a la mirada que el mundo tenía de la gente, de los cristianos, para el mundo, el cristiano no era una persona sabia, no era una persona muy inteligente, ¿ya? Entonces, dice el Señor, mirad, observan que no son muchos sabios según la carne, según el pensamiento humano, no eran muy sabios. Dice, ni muchos poderosos, o sea, no tenían el poder económico que tenía otra gente. Acuérdense que, ¿cómo se llama? Corinto estaba en la región de Acaya, en Grecia, y Corinto era la capital de esa región, ¿ya? Entonces, allí era un puerto muy cosmopolita, venía gente de todas las naciones, qué sé yo, a trabajar, a vivir ahí, y la iglesia estaba conformada por gente de todo tipo, ¿ya? Entonces, ni muchos nobles, no había esas características que el hombre destaca, ¿ya? Entonces, los cristianos nunca fueron gente de muy alta educación, de mucha alcurnia, ¿ya? De, Comparación. de mucho poder económico, ni cosas así. Entonces, cuando nosotros estamos leyendo estos textos en el capítulo 6, verso 6, cuando dice, y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Entonces vemos que los cristianos tenían que pasar hambre, estaban pasando necesidades, estaban siendo tribulados no desde el punto de vista que los mataban físicamente, ¿ya? Sino que también los mataban de hambre. O sea, Se llama mutules. hay que tener mucha fe para poder soportar todo esto que pasaba en el primer siglo. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Vamos al capítulo 6, verso 7, ¿ya? Verso 7. Dice así, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, verso 8, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Acabo de decir yo que los cristianos no solamente morían con espada, sino también de hambre, porque así era la persecución tan cruenta, tan dolorosa. Yo creo que nosotros hoy día los cristianos vivimos una vida, pero realmente regalada en comparación a cómo era el cristianismo en el primer siglo, ¿no? Así que si esos cristianos sufrían y no se quejaban, mucho menos razón tenemos para quejarnos nosotros hoy día. Estamos llenos de bendiciones, llenos de bendiciones por donde nos miren. Conversamos con Anita María, con mi señora, y decía, oye, increíble cómo Dios nos cambió la vida a nosotros. Nosotros que veníamos de una subcultura, que veníamos de un estándar económico de ultra pobreza y todo ese tipo de cosas, y cuando llegamos a las cosas del Señor, el Señor no solamente nos fue cambiando en la parte humana, terrenal, sino también nos fue cambiando en la cosa espiritual, ¿ya? Y nos ha dado un estándar de vida distinto, diferente. Lo que tengamos, sea poco, sea mucho, lo apreciamos, lo valoramos, lo disfrutamos y lo agradecemos a Dios cada día, porque Él cambió nuestras vidas. Pero imagínense cómo sufrían los cristianos en el primer siglo. Nosotros aún con todo lo que podíamos haber sufrido estando en esta tierra, no nos comparamos con lo que sufrieron los cristianos del primer siglo, por ninguna razón. Dice el verso 8, y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía,
y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Usted sabe que, como dije delante, acerca de Policarpo, el emperador le dijo a Policarpo, ¿sabes que tengo las fieras que te pueden destrozar? Y lo amenazó con mandarlo al foso donde estaban los animales salvajes para que lo destrozaran y se lo comieran vivo. Y no era solamente con Policarpo, sino con muchos cristianos pasó eso. También, como Policarpo no se amedrentó, lo mandó a morir quemado vivo, que es tremendo. Entonces, cuando dice el cuarto, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. El cuarto sello revela la muerte a consecuencia de guerras, hambres, pestilencias y fieras. Los sellos segundo y tercero indican persecución directa de la iglesia de parte del mundo incrédulo. Eso están diciendo esos sellos. Pero este está hablando acerca de la muerte a consecuencia de la guerra, del hambre, de las pestilencias y de las fieras. ¿Ya? Hay un texto ahí, hermano, en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 9. Por favor, hermano Jaime, si puede leer. Amén, hermanito. A ver. Primera Primera de de Pedro Pedro. 5, 9. Si lo puede leer un poquito más, desde el verso 6, por favor, al 9. Amén. La palabra del Señor nos dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Gracias, hermano. Dice el verso 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y esto estaba aplicando a los cristianos en el primer siglo. Ahora dice el verso 9, al cual resistid firmes, al diablo, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Los cristianos del primer siglo, donde estaban sufriendo este tipo de persecuciones. Ya fuera en las provincias que pertenecían al Imperio Romano o fuera de ellas, pero estaban sufriendo persecuciones porque el mundo no aceptaba el cristianismo. Y pensaban que los cristianos eran como hechiceros, brujos, porque no veían que los cristianos tenían altares, por ejemplo, que tenían edificios para cultos, para los demonios, para los dioses paganos que tenían. Los cristianos no tenían eso. Entonces, eran considerados como gente extraña, gente de mal vivir. Aparece una mano de repente ahí, hermano, abajo, que se da vuelta así. No sé si alguien está pidiendo la palabra. Por eso. De repente aparece así y da vuelta. Aparece la mano y da vueltas. Bueno, entonces dice el capítulo 5, verso 9 de Primera de Pedro, al cual resistí firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, no eran solamente los que estaban allí, en la provincia y en la región cercana en Turquía, lo que es hoy día Turquía, donde estaba Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadelfia, ¿ya? Donde estaban esas congregaciones, sino en todas partes los cristianos estaban pasando y atravesando por lo mismo. Jerusalén igual, ¿ya? Bueno, ¿qué más le puedo decir sobre eso?
El cuarto indica las angustias y calamidades comunes de la humanidad descritas aquí con respecto a su efecto en el reino de Dios. El mundo, a través de esta dispensación cristiana, perseguirá a la iglesia de Cristo en todas formas, pero estas no son las únicas calamidades y angustias que tendrá que sufrir, como está escrito, ¿ya? Vamos a leer algunos versículos. Bueno, hay un texto muy largo que no quiero leer. Se los voy a dejar como tarea para que lo lean. Está en Mateo 24, verso 1 al 51. Para que lo anoten, por favor. Mateo 24, verso 1 al 51, ¿ya? Y Marcos, capítulo 13, verso 1 al 37. Marcos, capítulo 13, verso 1 al 37. Y Lucas, capítulo 21, verso 1 al 38. La iglesia sufre juntamente con el mundo porque está en el mundo. La iglesia sufre con el mundo porque está en el mundo, estamos habitados. Ahora, la diferencia es que no somos del mundo, como dijo el Señor, ¿ya? Están en el mundo, pero no son del mundo. Entonces, voy a decir, este cuarto sello, ¿ya? Cuando dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, ¿ya? Indica las angustias y calamidades comunes de la humanidad descrita aquí con respecto a su efecto en el reino de Dios. El mundo, a través de esta dispensación cristiana, perseguirá a la iglesia de Cristo en todas las formas. Hoy día no tenemos la misma persecución de aquellos tiempos, pero hemos conversado y hablado bastante acerca de las persecuciones que hay en lo moral. Cómo la gente cada día está peor. Ayer, pues, caminando por la calle aquí en la ciudad cerca donde vivo, como a 20 kilómetros, en plena calle, dos tipos de la mano, dos hombres de la mano. Y no es primera vez que los veo, mujeres de la mano, besándose y todo ese tipo de cosas. Y eso es lo que produce en nosotros algo que producía ahí como hablamos el otro día, en 2 de Pedro 2:7, cuando dice, 2 de Pedro 2:7 dice, y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Lot estaba profundamente afligido por la conducta licenciosa, desenfrenada, en la lascivia, en los vicios de los hombres, ¿cómo se llama? En Sodoma. Pues bien, nosotros también pasamos por lo mismo. ¿Acaso no nos molesta, no nos incomoda, no nos produce dolor el hecho de ver gente que está desorientada moral y espiritualmente, que están esquizofrénicos, que están, digamos, que están degenerados mentalmente? Esa es la verdad, ¿ya? Eso es lo que pasaba con Lot. Ahora, él sufría por eso. Los cristianos también del primer siglo sufrían y nosotros también sufrimos. Hoy día no tenemos la persecución, a lo menos en esta región del mundo, como la tenían los cristianos en aquel tiempo, de que los mataban, los hacían pasar hambre, en fin, todo ese tipo de cosas. Pero hay países todavía donde estas cosas suceden o los meten presos. Yo no sé si les conté que yo estuve en China predicando hace años atrás, pero conozco la historia de unos hombres que fueron a predicar el evangelio, ya a hacer, como ellos llaman, unos seminarios a China. Entonces, vinieron gentes de China, de diferentes lugares, a la ciudad donde ellos estaban, para reunirse ahí. Pero todo esto tenía que ser escondido. Esto no podía ser abierto, ¿ya? Entonces, dice que
cuando comenzaron los estudios, uno de los maestros que iba para allá, que eran norteamericanos, dice, lean tal versículo. Entonces, una mujer toma su Biblia y se la pasa a un hombre, ¿ya? Y entonces el maestro le dice, ¿usted por qué entregó su Biblia? ¿No la va a leer? No, es que yo ya me sé ese versículo. ¿Se lo sabe? Sí. ¿Cómo se lo sabe? Bueno, lo que pasa es que cuando aquí en China nos sorprenden leyendo la Biblia o predicando, tuve 2 años presa por eso, en la cárcel. Entonces mis padres, mi familia, cuando me iban a visitar a la cárcel, me llevaban un papelito escrito con algún versículo. Y yo me lo tenía que aprender de memoria, o me comía el papel o lo hacía añicos, pedazos. Porque si no, el castigo era peor. Entonces, existe todavía en algunos lugares del mundo la persecución contra el cristianismo, porque la religión de China es la religión budista. ¿Ya? Claro. Entonces, hay otros países que he sabido, no he estado allí, pero donde también se persigue al cristiano por predicar el evangelio. Entonces, ha cambiado un poco la forma de la persecución en algunas regiones del mundo, en otras todavía sigue siendo tan cruenta y dolorosa, ¿ya? Entonces, ¿qué más le puedo decir? A ver, bueno, entonces, dice el 6:8, miré aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 1/4 parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. La muerte y el Hades. La muerte derriba y el Hades recoge a los espíritus de los muertos. La muerte física. Dice allí la escritura, si ustedes recuerdan, el capítulo 9 y el verso 27 del libro de Hebreos, ¿ya? ¿Qué cosa? Dice que está establecido para los hombres que mueran, ¿cuántas veces? Una. Y después, Una. ¿qué viene? Y La después de condenación esto, eterna. el juicio. El juicio, claro, viene el juicio. Ahora, vamos a leer algunos versículos que tienen que ver con el Hades, ¿ya? Porque el texto aquí está diciendo, miré aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía. Primero la muerte y después el Hades. Vamos a leer Mateo 16:18, por favor. Me dio frío. Primero me dio calor y ahora me dio frío. Está frío también acá. ¿Ah? También está frío acá, en Ecuador. ¿Sí? ¿Está helado ahí? Sí, está frío acá. Acá está frío, hay como 30 de temperatura. Sí. Oh, está frío. Ya. Pero acá en el Puyo no hay frío, hermanos. Buenas noches. En el Puyo no hay frío, gracias a Dios. Qué bueno. Qué bueno. Ya. Ya. Mateo 17, 16:18. 16, ¿Puede 18. leer un poquito antes, por favor? ¿Ya? A ver, vamos a leer Mateo desde el verso 13 en adelante, para tener una idea más clara. 13. Dice la palabra del Señor, Mateo 16, 13. Viendo Jesús a la región de viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, o sea, Jesús les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia,
y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bueno, gracias, hermanito. Las puertas del Hades, o sea, allí donde van los espíritus que han salido del cuerpo físico, ¿ya? ¿Se acuerdan ustedes de la historia, de una historia muy nombrada que hay en la Escritura de dos personajes que estaban en el Hades? Sí, este es el rico y el Lázaro. Claro, claro, ¿verdad? Entonces, y ahí está el lugar de tormento, ¿ya? Y el seno de Abraham. Pero ahí van los espíritus que han salido del cuerpo físico, ¿ya? Entonces, dice la Escritura, y dice el Señor aquí, son palabras de Él, en el verso 18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, no será detenido por la muerte el Hijo de Dios, ¿ya? Entonces, porque resucitará. En el caso de Jesús, así fue, ¿ya? Eso fue. Lea ahora Mateo 11:21, por favor. Hermano Clever, ¿está por ahí usted? Ya. Sí, hermano, sí estoy aquí. ¿Puede Mateo leer 8, Mateo 11:21, por favor? 11:21. Sí. Amén. La palabra de Dios dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Bexaí, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempos que se hubieran arrepentido en sílico y en ceniza. Ya, hermano, no es el texto, me parece que me equivoqué al escribirlo ahí, ¿ya? Pero a ver. Ya, dejémoslo ahí nomás pendiente. Me parece que me equivoqué en eso. Bueno, hay varios textos en la Biblia que hablan acerca de la muerte y del Hades, ¿ya? Voy a citar a algunos para que ustedes los puedan anotar. Por ejemplo, en el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, ¿ya? Y en el verso 18. Ese sí, hermano Clever, repítalo, véalo bien, por favor. Apocalipsis capítulo 1, verso 18. 1:18. Y el que vivo, y estuve muerto, más aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Gracias, hermano. El que tiene las llaves de la muerte y del Hades, el que tiene el poder sobre la vida, ¿quién es? Cristo. Cristo, claro. Ahí él está hablando, es Cristo. Entonces, ya, siempre la muerte derriba al hombre y el Hades recoge a los espíritus de los muertos. El Cristo murió en la cruz. ¿Y dónde fue su alma? Hades. Al Hades. Pero él tuvo el poder para salir del Hades, para resucitar. Por eso dice que él tiene el poder, ya las llaves de la muerte y del Hades. Y no prevalecerán contra ella, dice. Y no van a prevalecer. Claro, porque no prevalecieron contra Cristo, no pueden prevalecer contra su iglesia, ¿no? Y esa es la esperanza nuestra, que como Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar. ¿Ya? Ahora, no con estos cuerpos de carne y sangre, pero sí con cuerpos espirituales. ¿Ya? El Hades siempre sigue a la muerte. Bueno, a ver si tengo otro texto aquí en el capítulo 20, me parece, el mismo libro. 20:13. ¿Tienes Biblia por ahí, Waldo? No. Ah, este soldado va a la guerra sin armas. No, yo soy enfermero. Ah, ya. Ya.
A ver, hermano Jaime, por favor. A ver, hermanito Néstor. Apocalipsis 20:13. Nuestro hermano Waldo va así, va de enfermero, dice. 20:13. Sí. Amén. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Gracias. El mar tiene que ver con el mundo. Dice que entregó los muertos que había en él, los muertos espirituales y los muertos físicos. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Se fija que siempre después de la muerte viene el Hades. ¿Ya? Ahora bien, volviendo atrás un poco, vamos a ver sobre la cuarta parte de la tierra. Dice aquí el texto del versículo 8, miré y aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, o sea, como un 25%, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Ahora, para matar con espada. En este pasaje, la palabra espada es una palabra distinta que la que leímos en el versículo 4, ¿ya? En el idioma original, ¿ya? Y en este versículo se indica la matanza por medio de la guerra, en la cual todo el mundo sufre, ¿ya? Y, y así es como va a suceder esto en este caso. La mortandad, o sea, con peste, como hubo en Éxodo, ¿se acuerdan de Éxodo 5? Acerca de la peste. Yo creo que tengo el texto aquí, Génesis, Éxodo 5. Creo, es 5:3. Sí, 5:3. Éxodo 5:3. Dice, voy a leer desde el verso 1. Éxodo 5:1. Dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiestas en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días al desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová, nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. ¿Ya? Y ahí se usa el castigo de Dios que está evitando Aarón y también Moisés para que Dios no venga con peste o con espada. Como el rey se opuso a todo esto, ¿qué le pasó? Le llegó la peste y le llegó la espada. Le llegó todo, ¿ya? Entonces, y en Éxodo 9, versículo 1 al 7, 9, 1 al 7, ¿ya? Dice, capítulo 9, verso 1 al 7, dice, hablando de la plaga del ganado. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo que los hijos de Israel. Y Jehová fijó plazo diciendo, mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto. Más del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno,
mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo de Israel. Entonces, vamos viendo ya que hay juicios semejantes ya de parte de Dios en Jerusalén y empleado también por Dios a los mismos juicios terribles mencionados en este pasaje. Uno lo puede ver ahí en el capítulo 14 de Ezequiel. Hay que revisar esos textos porque nos van ayudando a entender, ¿ya? ¿Por qué Dios usa este lenguaje? ¿Ya? Y uno puede comprender. 14, Ezequiel 14, verso 21. A veces es medio tedioso andar buscando tanto texto, ¿no? Pero es necesario hacerlo. Sí. Dice el verso 21. Por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, cuanto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencias, para cortar de ella hombres y bestias. Voy a leer de nuevo. A ver. Voy a leer un Ezequiel poquito. 14. Perdón, hermano. Ezequiel 14, hermanito. Sí, Ezequiel 14. Voy a leer de nuevo. El verso. Voy a leer desde el verso 16. Dice, y estos 3 varones estuvieron en medio de ella. Vivo yo, dice Jehová el Señor. Ni a sus hijos ni a sus hijas librarán. Ellos solo serán librados y la tierra quedaría desolada. Si yo trajere espada sobre la tierra y dijere, espada, pasa por la tierra, e hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos 3 varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová, el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solo serían librados. O si enviare pestilencia sobre esa tierra, y derramare mi ira sobre ella en sangre, para cortar de ella hombres y bestias, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija. Ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Por lo cual, así ha dicho Jehová el Señor, cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencias, para cortar de ella hombres y bestias. Leo este versículo. Fíjese que yo tengo marcado estos versículos aquí. Este castigo de justicia que va a llegar sobre Jerusalén. Dice el Señor que aunque estuvieran Noé, verso 14, Daniel y Job, ya, ellos no podrían librar a sus hijos ni a sus hijas, solamente librarían ellos. Dios no, como no castiga a nadie por el pecado de otro, tampoco por la justicia de otro salva a nadie que no quiera obedecer a Dios. ¿Ya? Entonces, muy justo podía haber sido Noé, Daniel y Job, pero si sus hijos no hacían lo que Dios mandaba, no iban a librar del castigo. Iba a venir toda esta plaga. ¿Ya? Ahora que hemos leído esos textos, volvamos al capítulo 6, verso 8, cuando dice, miré y aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. ¿Ya? Entonces, vemos aquí nosotros que va a haber un castigo para el hombre pecador, el hombre que no está sirviendo a Dios como corresponde. Dejamos aquí y comenzamos el próximo sábado, el verso 9. Está Hermano. bien, hermanito. Sí, está bien, hermanito. Muchas gracias. Hermano Jaime.